Buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Gómez Cristancho y en el día de hoy haré una exposición en materia procesal civil presentando al doctor Carlos Fernando Rada. Mostraré a continuación el contenido que abordaremos en los procesos, los cuales son. Tres. Siendo el primero que hablaremos es sobre la restitución de inmueble arrendado. El siguiente es el proceso de impugnación de actos de asambleas y juntas de socios. Y el último proceso que hablaremos es sobre la impugnación de paternidad o maternidad. Bueno, comenzamos sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado. Decimos que es una acción judicial que se utiliza con el fin de que la tenencia del bien inmueble que fue arrendado se restituya a su propietario. Para contextualizarlo, restituir es devolver, entregar el inmueble al titular de la propiedad. En la demanda se debe allegar la prueba documental donde conste el contrato de arrendamiento y en caso de que el demandante no tenga el documento, o sea, el contrato, ya sea por los motivos que se puedan dar en esta, se tendrá que acudir a la prueba testimonial que dé testimonio de la existencia del contrato de arrendamiento. Este procede en un interrogatorio de partes extraprocesal. Si el demandado no se pone en términos del traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. En un caso hipotético de la demanda de restitución de inmueble arrendado, el demandante invoca que se proceda a la restitución provisional, o sea, que en el numeral 8 del artículo 384 del Código General del Proceso nos dice que la restitución provisional, cualquiera que fuera la causal de restitución invocada, el demandante podrá solicitar que antes de la notificación del auto emisorio o de cualquier estado del proceso se practique una diligencia de inspección judicial al inmueble, con el objetivo o fin de verificar el estado en que se encuentra el inmueble. Según la competencia, conocerá según el juez civil municipal o el circuito del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Según su cuantía, primero, si se trata de un contrato a término fijo, entonces se toma el número de meses por el cual se pactó y se multiplica por el valor actual de la renta. Segundo, si se trata de un contrato a término indefinido, entonces se toma el valor actual de la renta durante 12 meses. En la demanda de restitución de tenencia, por mora en el pago del cánones de arrendamiento, en el caso de no pago de cánones de arrendamiento, será de única instancia. Pero si se está alegando a que el demandado está en mora en los cánones de arrendamiento y también en otras responsabilidades que no ha pagado, el proceso podrá ser de 2 instancias, de acuerdo con la cuantía que se estime para una segunda instancia. En otro caso hipotético, el arrendador sí puede contrademandar o demandar en el proceso. Pues en estos casos sí se puede, siempre que la causal de la demanda de restitución de inmueble no sea el incumplimiento de los cánones de arrendamiento. Porque en este caso, para que el demandado pueda ejercer el derecho a la defensa, debe cancelar la totalidad de lo adeudado al arrendatario. En tanto, si el demandado, o sea, el inquilino, considera que tiene la posibilidad de contrademandar, debe presentar una demanda de reconvención, la cual podrá formular dentro del término del traslado para contestar la demanda de restitución de inmueble arrendado. Bajo otro artículo del Código General del Proceso, específicamente entre el artículo 385, encontramos otros procesos de restitución de tenencia, que buscan es la restitución de tenencia de bienes muebles e inmuebles, que tienen consideraciones especiales que por lo dispuesto en el artículo se procede a aplicar como, primero, de bienes subarrendados, segundo, de muebles dados en arrendamiento, tercero, de bienes dados en tenencia a título distinto de arrendamiento, que por lo tanto es la que se solicita al adquiriente que no esté obligado a respetar el arrendamiento. Sobre las medidas cautelares que se puedan presentar en esta demanda, según el numeral 7 del artículo 384 del Código General del Proceso, nos dice que en todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandado podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre bienes del demandado, en el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se llegarán a adeudar, de a cualquier otra presentación económica derivada del contrato, del reconocimiento de la indemnización a que hubiere lugar en las costas procesales. Sobre la terminación del contrato de arrendamiento, miramos que se da cuando una de las partes que ha suscrito el contrato ha incumplido una o varias de las causales estipuladas en el contrato.
En el artículo 22 de la Ley 820/2003 nos habla por parte del arrendador cómo se puede terminar legalmente el contrato de arrendamiento. Por las causales que señalaré a continuación, unas de ellas son: la primera es la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del término estipulado en el contrato. La segunda es la no cancelación de los servicios públicos que causen la desconexión o pérdida del servicio o el pago de las expensas comunes cuando su pago estuviera a cargo del arrendatario. La otra que mencionaremos es el subarrendado total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble o el cambio de destinación del mismo por parte del arrendador sin expensas autorizadas del arrendador. También miramos que tenemos otras causales, las cuales son la incursión reiterada del arrendatario en el proceso que afectan la tranquilidad ciudadana de los vecinos. Y también el código nos habla sobre otras causales que se pueden llegar a presentar en la demanda. Por lo tanto, en estas condiciones y en otras que establece el artículo 22 de la Ley 820, el arrendador podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante previo aviso escrito dirigido al arrendatario a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de 3 meses, y él tendrá como multa el pago de la indemnización, que es el equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento, según se establece en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 820 de 2003. Cumplidas estas condiciones, el arrendatario estará obligado a restituir el inmueble. En otra parte del código encontramos sobre la terminación por parte del arrendatario, artículo 24. Y mencionaremos una de las causales para que el arrendatario pueda dar por terminado unilateralmente la terminación del contrato, como la primera, la suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble por acción premeditada del arrendador porque incurra en mora en pagos que estuvieran a su cargo. La segunda es cuando el arrendador afecte gravemente o no permita disfrutar el uso del inmueble arrendado. En la tercera encontramos que es el desconocimiento por parte del arrendador a los derechos que la ley le reconoce al arrendatario. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor de 3 meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de 3 meses de arrendamiento, como lo establece el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 820 del 2000. Cumplidas estas condiciones, el arrendador estará obligado a recibir el inmueble. Si no lo hiciere, el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente, sin perjuicios de acudir a la acción judicial correspondiente. Ahora hablaremos sobre el siguiente proceso, que es sobre la impugnación de actos de asamblea y juntas de socios. Y decimos que se trata de un proceso verbal estatuido como regla general para la impugnación de todos los actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano distintivo de personas jurídicas de derecho privado que puedan ser mercantiles o civiles según el artículo 382 del Código General del Proceso. Por lo tanto, las primeras son aquellas cuyo objetivo social están destinadas a realizar actos mercantiles, según lo dispuesto en el artículo 10, 20, 99 y 100 del Código de Comercio, y las otras realizan actividades para satisfacer las necesidades domésticas que son propias del grupo en conforme la asociación que manifiesta el artículo 23 y 100 del Código de Comercio. En los términos de impugnación de actos y decisiones, el término para impugnar las actas o decisiones de cualquier cuerpo colegiado de derecho privado lo encontramos en el inciso primero del artículo 382 del Código General del Proceso. La demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado solo podrán proponerse so pena de caducidad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de actos respectivos y deberá de dirigirse contra la entidad. Si se trata de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción. Se entiende que el plazo de 2 meses es calendario y transcurrido ese tiempo caduca las acciones legales que permiten la impugnación. La legitimación para impugnar las decisiones de asamblea son los legitimados para impugnar o demandar un acto o decisión de una asamblea son por lo general los socios, los administradores y el revisor fiscal cuando lo haya. Señala el Código de Comercio en el artículo 191 en su primer inciso. Los administradores, los revisores fiscales y los ausentes o las juntas de socios
cuando no se ajustan a las prescripciones legales o a los estatutos, la impugnación solo podrá ser intentada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la reunión en la cual se adoptan las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de asambleas que deben ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los 2 meses se contarán a partir de la fecha de la inscripción. Impugnar la decisión de una asamblea o juntas de socios se deben a que son contrarios a la ley o al reglamento. No se puede impugnar una decisión simplemente por no estar de acuerdo con ella o por ser inconveniente financiera o administrativamente, sino porque se cree nula o ineficaz en razón a la insolvencia de lo establecido en la ley o el reglamento que gobierna la organización privada. El juez competente se determina por el factor objetivo material o naturaleza del asunto, y por factor territorial la competencia radica en cabeza del juez civil del circuito en primera instancia. Sin embargo, cuando se trata de actos emitidos por los órganos de una cooperativa, la competencia por el factor objetivo del asunto es del juez civil municipal. Así lo establece la Ley 79 de 1988. En el artículo 45, compete a los jueces civil municipal el conocimiento de la impugnación de los actos o decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración de las cooperativas, cuando no se ajuste a la ley o a los estatutos o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil. En tanto, por el factor territorial, la competencia es primitiva del juez de domicilio, principalmente de la persona jurídica demandada. Pero si la controversia está vinculada en una sucursal o agencia, la competencia es a prevención, o sea, se puede demandar ante el juez de la principal o de la sucursal o agencia. En la demanda se debe reunir las reglas del artículo 82 y 88 del Código General del Proceso. Deberá anexarse, además de los documentos de que trata el artículo 84, el acta que contenga la decisión objetiva de impugnación. Si lo decidido está sujeto a registro, también debe acreditarse la inscripción del acta en los respectivos registros. Esta es un anexo especial que, si bien no está así previsto, se requiere para poder determinar si ha operado o no el término de caducidad, como lo dispone el artículo 382 del Código General del Proceso. Sobre el último proceso que nos queda hablar es el proceso de impugnación de la paternidad o maternidad, y decimos que es el mecanismo o acción legal a través de la cual se busca contravertir o desvirtuar esta relación de parentesco entre los padres e hijos, y las obligaciones de ella se derivan siempre que existan dudas sobre la veracidad de dicha paternidad. Por lo tanto, la demanda la puede interponer el presunto padre, cónyuge o compañero permanente, la madre, el hijo habido dentro de la relación, y los herederos siempre y cuando hayan fallecido el presunto padre o la presunta madre. Y por último, los accidentes del padre o la madre también podrán impugnar la paternidad o maternidad según la Ley 1060 del 2006. Mencionaremos algunos requisitos de la demanda de impugnación de paternidad, siendo la primera que existe un hijo sobre el cual exista duda sobre la paternidad. El otro requisito es que se pueda comprobar a través del examen de genética que el hijo no tiene vínculo consanguíneo con el presunto padre. Miraremos que en el caso de la impugnación de paternidad extramatrimonial no existe ninguna diferencia. Los requisitos y el procedimiento de la demanda es igual para los casos de impugnación de hijos dentro o fuera del matrimonio. Entre otras cosas, porque la legislación colombiana no hace distinción entre hijos extramatrimoniales o matrimoniales. Por el contrario, les concede los mismos derechos. En término, miraremos cuánto es el tiempo estimado para impugnar y miraremos que en el caso que se trate del hijo por disposición de la Ley 1060/2006, el hijo podrá impugnar en cualquier momento. Y la madre, por disposición de la Ley 1060/2006, la madre o padre, bien sean cónyuges o compañeros de paternidad, pueden impugnar dentro de los 140 días siguientes a aquel en virtud tuvieran conocimiento de que no es el padre biológico. Los herederos, por disposición de la Ley 1060/2006, los herederos podrán impugnar la maternidad o la paternidad dentro de los 140 días al fallecimiento del padre o madre. Sobre las medidas cautelares, miramos que cuando el objeto del proceso sea la investigación de la paternidad, podrá
decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda siempre que el juez encuentre que la demanda tiene fundamento razonable o desde el mismo momento en el que se arrime el proceso de la prueba científica ADN, en el sentido de acreditarse la paternidad en cabeza del demandado, aunque la norma no lo indica. En nuestro criterio, estos alimentos provisionales podrán ser decretados aún de oficio, como ocurre en los demás procesos de familia. Del mismo modo, si el curso del proceso se arrima a la prueba que ofrezca fundamento razonable de exclusión de paternidad, el juez debe suspender el pago de los alimentos provisionales, también de oficio o petición del padre. Por ejemplo, si la práctica inicialmente, la prueba científica de ADN, arroja resultados incluyentes de paternidad, el juez decretará los alimentos a cargo del demandado, pero si éste cuestiona esa experiencia y pide una nueva en la que se ofrezca resultados de no inclusión de la paternidad, el juez debe suspender las medidas cautelares de los alimentos. En la competencia conoce el juez de familia, que es el competente para conocer de este proceso. Según el artículo 22, numeral 2 del Código General del Proceso, y de manera primitiva, será el lugar que corresponda al de domicilio o residencia del menor, según el artículo 28, numeral 2 del Código General del Proceso. En consecuencia, cuando las partes sean todas mayores de edad, el competente será también el juez de familia, pero en el que corresponda al domicilio del demandado, según la regla general del numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso. Y así terminamos de explicar los procesos declarativos. Muchas gracias.